Bienvenidos y bienvenidas a Entrevistas El Espectador. Hoy está con nosotros el registrador nacional Hernán Penagos, con quien vamos a hablar de varios temas, de temas coyunturales, de las elecciones de 2026. Bueno, los saludo, registrador, mil gracias por acompañarnos. Laura, muchas gracias. Un saludo para toda la audiencia y gracias por la invitación. Bueno, registrador, estamos a más de un año de las elecciones, aunque en marzo de 2025 sí inicia oficialmente el calendario electoral, pero parece que el ambiente ya está movido y ya se está hablando de elecciones y hay quienes dicen que incluso la campaña electoral ya se adelantó. Me gustaría empezar por esto, preguntarle, ustedes hace poco adjudicaron un contrato a una unión temporal en la que está vinculada la firma Thomas Gregg Sons, tan señalada por el presidente Gustavo Petro, y yo quería preguntarle, ¿hay algo de irregular allí, como lo señala la Secretaría de Transparencia de la Presidencia? Claro que no, y no me crea, creámosle a la Procuraduría. La Procuraduría estuvo acompañando el proceso, participó de las pruebas técnicas que se llevaron a cabo por parte del equipo técnico que construyó toda la arquitectura del proceso. Y al final del ejercicio la Procuraduría concluyó que no hay lugar a circunstancias de las que puedan presentarse observaciones, que no hay lugar a señalar que pueda haber ilegalidad dentro del proceso que se llevó a cabo. Yo quiero entender, como lo dice la Constitución, que son los órganos de control los que determinan si una actuación de un servidor público es legal o ilegal. No son los funcionarios del gobierno los que tienen la capacidad de sentenciar qué les parece acorde a derecho y qué no. Luego, este proceso quiero explicarlo muy sencillamente. Primero, no lo construí yo, más de 20 funcionarios entre el equipo directivo que llevan a cabo toda la arquitectura jurídica para ese procedimiento. Gente con experiencia de años que ha llevado a cabo procesos de esta naturaleza hace mucho tiempo. Y en segundo lugar, tuvo tres características principales. Fue una convocatoria pública, primer elemento. En segundo, fue una convocatoria en la que se permitió la participación de proveedores internacionales, lo que no se había hecho nunca en Colombia. Y en tercer lugar, se presentaron los requisitos mínimos para que pudieran, digamos, presentarse otras empresas. Ahora bien, que se presente una, 2 o 10, eso escapa a las decisiones de la registraduría. Entonces, en ese caso, ¿cómo califica usted la acción del secretario de Transparencia, Andrés Hidárraga, que recordemos, anunció que presentará una denuncia en su contra por supuestas irregularidades o violaciones a la ley de la contratación en este proceso? Al funcionario, con mucho respeto, todo el equipo técnico que estudió sus preocupaciones le respondió en un escrito extenso, aclarando una a una esas preocupaciones. Luego, en adelante lo que queda es simplemente responderle a los órganos de control, porque en últimas es a ellos a quienes debe una entidad como la nuestra responderle. No olvidemos que la registraduría es un órgano autónomo independiente. La registraduría es un órgano constitucionalmente independiente. Y en ese sentido, pues nuestro deber es acudir a los llamados de los órganos de control cuando tengan dudas frente a las actuaciones de nuestros funcionarios. Este puede ser quizá un abrebocas para lo que se viene, dicen algunos sectores, y es que la firma Thomas Gregg pues, ha sido señalada por el presidente en distintos escenarios, ¿no? Ya vimos que salió de algunos negocios con la Cancillería, con Migración Colombia, y ahora se le adjudica este negocio que es para unas elecciones atípicas que va a haber en noviembre. Pero ¿usted cree que este puede ser quizá un abrebocas del escenario que se viene y teme que esto y estos señalamientos del gobierno y la supuesta denuncia en su contra desencadenen quizá en una batalla jurídica o en un nuevo capítulo polémico en Colombia? Pues yo espero que no. Y la registraduría, los miles de funcionarios que trabajan en la registraduría y que muchos de ellas llevan años, décadas en la registraduría, está concentrada en trabajar para las elecciones de 2026. Está concentrada en construir todo lo que le dé certeza a los colombianos de que las elecciones serán transparentes e íntegras, y en eso trabajamos todos los días. Luego, Laura, nosotros no nos vamos a desenfocar en situaciones de esa naturaleza. No nos vamos a desenfocar, sino que vamos, por el contrario, a ir mostrándole a los colombianos todo lo que vamos a hacer adicional a lo que se ha hecho en el pasado para que haya tranquilidad del proceso electoral. Entienda lo siguiente, Laura, y a todos los
que nos siguen y que están viendo esta entrevista. Por favor, la registraduría lleva 40 años haciendo logística electoral, mucho más si se quiere. En ella participan, o en el proceso electoral participan ciudadanos, participan jurados, funcionarios de la registraduría y jueces de la República. Luego, todos ellos son los que han dado lugar a declarar los gobernantes de Colombia. Eso va a ocurrir en el 2026 y vamos a seguir trabajando en esa tarea, porque es el propósito y es la función constitucional que tenemos. ¿Cómo va a despejar las dudas, registrador? Porque vienen de varios sectores. Obviamente el gobierno ha levantado algunos señalamientos, pero desde la oposición también hemos empezado a ver algunas incertidumbres frente a la campaña y al certamen electoral. Ya hemos visto algunos candidatos y desde la oposición, por ejemplo, dicen que temen que se pueda llegar a un escenario parecido al de Venezuela. ¿Cómo va a despejar esas dudas y qué mensaje le enviaría usted a ellos? Bueno, desde la registraduría nosotros estamos construyendo muchas herramientas para que el proceso electoral sea íntegro y transparente, como así lo va a hacer. Le menciono algunos de los elementos que vamos a tener para 2026. Vamos a traer la biometría facial para identificar a los ciudadanos que vayan a salir a votar. Vamos a publicar todas las actas electorales, lo que no ocurrió en Venezuela. No solamente las actas que se han publicado históricamente, que son los C14, sino las actas de claveros y las actas de transmisión. Vamos a tener una página web para que cualquier ciudadano pueda seguir a detalle todo el calendario electoral en cada una de sus etapas. Es decir, estamos trabajando para construir mucha más confianza de la que se tiene. Pero le agrego, y esto es muy importante, nada de lo que ha ocurrido en el pasado, o más bien del proceso electoral pasado y de la logística electoral pasado, se va a limitar. Y es esa logística electoral la que ha elegido a todos los gobernantes de 4 décadas. Luego, al contrario, vamos a tener la logística electoral histórica más una serie de herramientas adicionales para generar mayor tranquilidad, como por ejemplo, les vamos a entregar a ustedes, los medios de comunicación, acceso privilegiado, ágil y rápido a todas las actas electorales, igual que a los partidos e igual que a los observadores internacionales. Usted decía que el debate se adelantó, pareciera que se adelantó, pero mire usted que ya venimos trabajando. Hoy estamos aquí reunidos con más de 120 organizaciones electorales, con observadores electorales con los que generalmente se reúne la registraduría 2 meses antes de elecciones, y ya estamos trabajando para la observación. Luego, tenga la absoluta seguridad que aquí lo que estamos es trabajando con mucha determinación para que este proceso salga de manera impecable. Entonces, un escenario como el de Venezuela no tiene cabida en Colombia. De ninguna manera, no hay ninguna posibilidad, entre otras razones, porque la registraduría en Colombia es autónoma e independiente. Yo no sé qué tanto el órgano PAR en Venezuela. La registraduría en Colombia publica todas las actas electorales. Yo no sé qué tanto eso lo hacen en Venezuela. La registraduría en Colombia no hace las elecciones única y exclusivamente con sus funcionarios. No. Se apoya de jueces, que son la comisión escrutadora, y se apoya de más de 600.000 jurados, que, para explicarle a los colombianos, son los que cuentan los votos y los que diligencian las actas donde aparecen los resultados. Luego, el sistema electoral colombiano es un sistema muy bien construido, donde son tantos los actores que participan que es imposible pensar en una posibilidad de fraude. Usted en un reciente pronunciamiento pedía respeto por la registraduría, usted recalcó que es un ente autónomo, que es un ente neutral. ¿Cree que algún sector le ha faltado el respeto a su registraduría? Pues ese mensaje va encaminado a que no involucren a la registraduría en el debate político. La registraduría no es un órgano técnico de funcionarios que trabajan todos los días, no solamente en elecciones, sino en registro civil, identificando colombianos, yendo a los lugares más apartados de este país a entregarles tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía a muchos compatriotas. Hoy calculamos que más de 1 millón de colombianos no tienen un documento de identidad. Es decir, que en su vida han tenido una identificación. La semana pasada estuvimos en Guaviare y encontramos personas de 40 años que nunca habían tenido un registro, mucho menos una cédula.
¿Qué planteo? Que dejen que la registraduría haga su trabajo, que la hace bien. No yo. Yo estoy hace unos pocos meses, estaré 3 años más. Pero es una entidad que hay que cuidarla. En las últimas encuestas, la registraduría es la segunda entidad en la que los colombianos más confían. Eso hay que cuidarlo, eso es un tesoro. Insisto, no para mí, es un tesoro para la democracia y la soberanía de este país. El Estado de Derecho hay que cuidarlo mucho. Y yo invito a eso, que la registraduría la dejen al lado, déjenos trabajar. Y cualquier duda que tengan, la explicamos. Cierro con esto. El año entrante vamos a tener auditorías electorales, nacionales e internacionales. Vamos a tener auditoría de los software, vamos a tener auditoría del proceso electoral. Toda organización política que participe en la contienda va a poder acceder a ello. Luego, herramientas de escrutinio las van a ver todas. Volviendo al caso de Thomas Gregg & Sons y la vinculación con la registraduría, desde la Secretaría de Transparencia de Presidencia dicen que al menos 26 de los 27 contratos firmados en los últimos años han sido entregados o adjudicados pues a esta firma. Y ellos dicen 4.4 billones de pesos han ganado esta firma. ¿Usted cree que ha faltado quizá transparencia, ha faltado equidad, ha faltado quizá apertura en el tema de la contratación? Bueno, yo llegué hace 10 meses y por lo menos en lo que a mí corresponde, para este proceso que se acaba de adjudicar, que no es el proceso del año 2026 porque ese se llevará a cabo el año entrante, hicimos convocatoria pública a pesar de que la registraduría no tiene obligación. Invitamos y permitimos la posibilidad de que llegaran proveedores internacionales a pesar de que en el pasado no ocurría. Luego, que sea plural o no quienes se presentan para este tipo de propósitos escapa a las decisiones ni siquiera del registrador, Laura, del equipo técnico de la registraduría. Porque reitero, es que es un equipo grande que arma todo un proceso. A nosotros nos corresponde ser abiertos en la posibilidad de que lleguen oferentes, pero no nos corresponde la obligación de que asistan 1, 4, 5. Yo le pregunto, ¿cuántos procesos electorales, cuántos procesos contractuales se han adjudicado en estos 2 años con un único oferente? Créame que son varias decenas. Entonces no entiendo por qué hoy es tan complejo esa situación, muy a pesar de que hemos hecho todo lo posible para que puedan presentarse diferentes y plurales oferentes. ¿Pero cree que falta quizá empresas, firmas que tengan la capacidad para asumir esta tarea tan importante? Bueno, yo he sido observador electoral casi toda Latinoamérica, en Europa y en África. He sido jefe de misión de diferentes procesos electorales en Latinoamérica. Vengo de ser el presidente de la misión de observación internacional de las pasadas elecciones de México, país de 150 millones de habitantes. Y sí debo decirle, y no lo digo yo, cualquier persona que conozca el mundo electoral lo puede certificar, tiene usted razón. No hay en el planeta un número muy alto de proveedores que presten ese servicio. Es muy técnico, es muy preciso, o a algunos no les anima, digamos, por el riesgo que eso genera participar de eso. Pero sí es cierto, y no lo digo yo, pregunte a cualquier organización electoral, aquí hay 120 del planeta. Sí es tan fácil conseguir proveedores por todo el planeta, no es sencillo y no los hay tantos. Hay otro debate que ha planteado el presidente Gustavo Petro y es el manejo de la información confidencial, si se le quiere decir, de los colombianos. Ya lo vimos en el caso de la Cancillería y también lo ha mencionado específicamente con la registraduría y el caso de Thomas Gregg & Sons. Él dice, no quiero que la información privada de los colombianos esté en manos de firmas privadas. ¿Cómo es ese manejo? ¿Usted de verdad cree que la información de los colombianos ha estado en manos de Thomas Gregg & Sons en los últimos años? Claro que la información de los colombianos no ha estado en manos de ninguna empresa privada. Creo que hay un error o de pronto no se conoce muy bien cómo funciona el manejo de la información en Colombia. Primera circunstancia. Los datos del Archivo Nacional de Identificación y en general los datos de registro civil de los colombianos los administra la registraduría a través de sus funcionarios. Es decir, el director delegado, el director para identificación, el director del Archivo Nacional de Identificación, el director de censo electoral.
Detrás de esos datos, que hoy están, obviamente, con un soporte tecnológico muy importante, está una empresa que se llama IDEMIA. Esa empresa es francesa y lleva más de 2 décadas al servicio de la registraduría. No llegó la semana pasada. Esa empresa hace soporte de esa información, pero quien administra esos datos son los funcionarios de la registraduría. Así que no es ni la empresa que hace servicios electorales, sino una empresa francesa que se llama IDEMIA, que lleva 20 años, un poco más, en esa tarea. Luego, pensar que los datos de los colombianos están administrados por particulares es un error, que con gusto yo invito para explicarlo con detalle. Digamos, insisto, llevo pocos meses, luego lo que les estoy contando es la historia de la registraduría, no la historia de mi función en ella. Y esos datos se administran por funcionarios públicos en una condición que es muy importante decirla, con un gobierno de datos, con una auditoría de la información y con unos protocolos internacionales de respeto por esa información. El presidente Gustavo Petro ha sido elegido alcalde, representante, senador y pues en el 2022 fue elegido presidente. Sin embargo, él dice que hay riesgo democrático. ¿Así lo cree usted o no lo cree? Claro que no hay riesgo democrático en el país y no tiene por qué haberlo, porque esta registraduría, con estos mismos funcionarios, es la que, trabajando en equipo con jueces y con ciudadanos que son jurados, han dado lugar a declarar los gobernantes desde hace 4 décadas. Luego, ¿por qué en esta oportunidad puede existir un riesgo electoral? Si se están adoptando las mismas decisiones, si se está acudiendo a las mismas herramientas y al contrario, se está buscando todo el apoyo internacional de observadores que vengan a hacer el seguimiento del proceso. Yo creo que al contrario a los colombianos lo que hay que darles es tranquilidad de que el proceso se va a hacer de la manera más íntegra. Y creo que al contrario a las entidades del Estado tenemos que trabajar es para construir y proteger la democracia. Una cosa es jugar con otras circunstancias en el país, pero con la democracia nosotros debemos ser muy cautelosos y debemos ser muy prudentes. ¿Y usted cree que todos estos señalamientos pueden llegar a interferir de alguna manera en las elecciones para 2026? No deja de ser difícil las circunstancias que han rodeado a la registraduría este año, no lo puedo negar. Sin embargo, nosotros todos los días estamos con los equipos implementando y planeando el proceso electoral futuro. Ya hay un conocimiento acumulado de años. Hay unos delegados, unos registradores que muchos de ellos, se lo quiero decir porque en la registraduría la mayoría de gente ya está en edades muy superiores, han hecho elecciones por décadas. Luego, a mí no me inquieta la capacidad técnica de la registraduría. Está probada y ha sido probada históricamente. Lo que sí me da un poco de preocupación, pero que más de preocupación, de tristeza, es que terminen involucrando a la registraduría en el debate electoral. Creo que eso no solamente no es justo, sino que es jugar con circunstancias que pueden ser negativas para el país. Eso es lo que a mí, insisto, me da más que cualquier otra cosa, tristeza. Registrador, ¿y en qué va todo el proceso de contratación de todo el tema logístico para las elecciones de 2026, de un software de escrutinio? ¿Ya se ha avanzado en ese proceso o no? No, para las elecciones del 2026 aún no se ha iniciado. Estamos haciendo todo el proceso de planeación, de mirar las necesidades, de verificar, por ejemplo, hasta cuánto vamos a llegar en biometría facial, de ver el número claro de mesas que se van a tener. Estamos reformulando lo que se conoce como la Divipole, que es la división política electoral, es decir, el sitio donde están ubicados todos y cada uno de los puestos de votación. Es decir, estamos haciendo todo el proceso de planeación. Pero la contratación de la logística se llevará a cabo el año entrante. ¿Cuándo? Cuando el Ministerio de Hacienda le arbitre a la registraduría los recursos para llevarlos a cabo. Le explico. En el presupuesto general se va a aprobar los recursos de la registraduría, pero históricamente, muy a pesar de que los recursos están en el presupuesto, la registraduría debe solicitar esa apropiación al Ministerio de Hacienda
por una figura que se llama previo concepto y el ministerio los arbitra a la registraduría. En la medida en que el ministerio rápidamente nos arbitre esos recursos, nosotros podremos hacer un proceso holgado, con el suficiente tiempo, de manera que todos los colombianos lo sigan y de manera que haya posibilidad, ojalá, de pluralidad de frentes. Algunos sectores temen que la registraduría termine siendo víctima de chantaje en este proceso de la petición de los recursos y de la asignación. Eso no va a ocurrir. Y no va a ocurrir porque la registraduría tiene detrás nada más y nada menos que la Constitución Política de Colombia. Porque la condición de la registraduría como órgano autónomo e independiente está otorgado por la misma Carta Política. Luego, en un Estado democrático como el nuestro, en un Estado de Derecho como el nuestro, los principios, deberes y atribuciones constitucionales se respetan. Luego, a mí no me inquieta eso, porque primero están los derechos constitucionales, primero están las funciones constitucionales y esas están claramente definidas y claramente determinadas respecto de la condición. La registraduría es un órgano autónomo como lo es la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía. Es un órgano neutro y, si se quiere, un poder que está al servicio de los colombianos, de nadie más. Tal y como ocurre con los demás poderes públicos, me refiero al Poder Judicial en especial. Así que no hay, por lo menos de mi parte, preocupación en el sentido de que la registraduría pierda esas competencias, salvo que en el Congreso de la República se aprobara una modificación constitucional. Mientras eso no ocurra, y estoy seguro que no va a ocurrir, tengo plena tranquilidad de los deberes y las funciones de la registraduría. Registrador, me gustaría terminar esta entrevista con usted preguntándole por el nuevo reto que usted asume, la presidencia que usted asume con AWEB, la Asociación de World Election Bodies. ¿Qué significa esto para Colombia? ¿Qué beneficios le trae al país? Pues muy importante, porque se trata de la agremiación que reúne a más de 120 cuerpos electorales de todo el planeta. Y han depositado la confianza en la Registraduría Nacional de Colombia para presidir ese órgano. ¿Eso qué implica? Muchas situaciones importantes, por ejemplo, la defensa de los derechos políticos y de la democracia en todo el planeta, la posibilidad de establecer agendas académicas para discutir acerca de temas tan importantes como la inteligencia artificial, las noticias falsas y los temas que hoy ocupan a los órganos electorales casi que en todo el mundo. Nos da la oportunidad para construir consensos, para defender la autonomía de los órganos electorales, pero en especial para defender la autonomía presupuestal de los órganos electorales, que cada vez se ve más limitada. Y no lo digo por nuestro país, está ocurriendo en Panamá, está ocurriendo en Ecuador, ocurrió de alguna manera en México. Luego, aquí tenemos un escenario muy importante para mostrar las tareas que ha hecho la registraduría y seguirá haciendo hacia el futuro, para respaldar a la registraduría en los procesos electorales futuros y para trabajar por un tema que que a nosotros nos inquieta mucho en la entidad, y es promover la participación de los ciudadanos, porque en Colombia necesitamos que más colombianos salgan a votar y a ejercer sus derechos políticos. Finalmente, entonces, ¿hay tranquilidad para las elecciones de 2026? Toda la tranquilidad, Laura, toda la tranquilidad para las elecciones de 2026 y de nuestra parte, garantía de elecciones íntegras. Pero sí, yo invito a las demás entidades del Estado a que nos apoyen en su tarea. Desde el gobierno, trabajando fuertemente en los temas de seguridad, de garantía de voto libre a los colombianos, hasta los órganos de control para cuidar los recursos públicos, para evitar que servidores públicos hagan política y para que entre todos le demos confianza a los colombianos en el proceso electoral futuro. Muchas gracias. Mil gracias, registrador, por acompañarnos. Muchas gracias también a ustedes por vernos y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales de El Espectador.